distintas posibilidades que yo tengo cuando fabrico un bien, ¿sí? Entonces, si yo tengo que pensar en cómo definir un proceso en donde tengo que generar la transformación o la manufactura de un producto, voy a tener opciones de armar ese proceso, diseñar ese proceso en torno a los productos, ¿sí? Entonces pongo el foco en el tipo de producto que voy a fabricar, o puedo poner el foco en el proceso para fabricar ese producto, ¿sí? Son dos caminos que yo puedo llegar a tomar. Cuando yo digo, bueno, voy a organizar en torno al proceso, estoy pensando en cómo voy a distribuir la maquinaria, ¿sí? Yo, ¿cómo genero la transformación de un producto? Tomo insumos, hay una fuerza de trabajo, tengo que utilizar una maquinaria y la sumatoria de todas esas variables me generan o me dan la posibilidad de transformar insumos, bienes en un producto terminado. Entonces, yo digo, ok, yo quiero ver cómo o elijo armar un producto en función de cómo va a ser el proceso de fabricación. Entonces, lo que tengo que mirar es cuáles son las máquinas que yo dispongo para ese proceso. Y de acuerdo a cómo organice esas máquinas, será el tipo de proceso que voy a definir o el procedimiento que voy a definir. Si yo digo que me voy a organizar en función del producto, lo que voy a tener que hacer es reunir todos los recursos humanos o los diferentes recursos humanos que cuento y los equipos que yo cuento para poder fabricar ese producto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta combinación, puede haber otras, digamos, puede haber diversas. En el video nosotros vimos no exactamente estas cuatro que vamos a ver acá, algunas en nombre se parece. Si yo hablo de una producción en serie, es lo mismo que hablar de una producción masiva, por ejemplo. Pero en realidad podríamos decir que quien tiene que decidir esto tiene cuatro posibles opciones. Organizar un proceso de trabajo, que sería, digamos, cómo yo voy a establecer el trabajo para transformar insumos en un bien. Voy a poder armar lotes, ¿sí? Que voy a decir, bueno, voy trabajando de a cantidades y para eso tengo máquinas que pueden hacer lotes pequeños o lotes grandes, ¿sí? Puedo armar un proceso en línea, ¿eh? Que como vimos es quizás lo más sencillo. Entran insumos al inicio, hay una serie concadenada de etapas, procesos, y al final sale el producto terminado, pero todo con una gran línea. O puedo hacer un proceso continuo, donde van haciéndose etapas. La etapa 1 me sirve para la etapa 2, la etapa 2 me sirve para la 3. En el video que habíamos visto, si recuerdan, estaba el ejemplo de la empresa de energía, ¿no? Que primero había un proceso para indagar dónde estaba el posible gas o petróleo, después había todo un proceso de instalación, de prospección, y recién al final se empezaba a extraer. Bueno, etapas que yo tengo que ir cumpliendo. De la misma manera que habíamos armado, o que habíamos visto, más que habíamos armado, una tabla o una matriz para ver los distintos tipos de procesos de atención o de generación de un servicio. Si se acuerdan, habíamos hablado de mostrador, oficina híbrida y trastienda. Acá lo mismo, ¿eh? Podemos combinar la cantidad de personalización y volumen en la línea horizontal y podemos también relacionar la complejidad y la divergencia en las líneas verticales. Entonces, en las distintas intersecciones, yo iba a poder definir qué tipo de proceso me convenía. Entonces, miremos, por ejemplo, el primer cuadro.
cuadro, ¿no? Donde ustedes ven acá, donde dice 1, 1, ¿sí? Si yo tengo un proceso que hace poco volumen, pocas cantidades, y que básicamente está hecho bajo pedido del cliente, donde tengo un proceso centralizado, consecuencias de tareas flexibles y únicas, voy a armar procesos de trabajo, ¿sí? Ahora, si a eso le empiezo a agregar varios productos, posibilidad de hacer varios productos, con un volumen bajo a moderado y con un determinado flujo lineal, con cierta complejidad, voy a poder armar procesos por lotes. Y en función de ese volumen podré decir, armo lotes pequeños o armo lotes grandes. Y así iba viendo todas las combinaciones posibles, ¿no? Si tengo productos básicos de alto volumen y alto grado de estandarización con flujos continuos, bueno, voy a armar un proceso de flujo continuo, ¿no? La producción masiva, la producción en serie. Poca complejidad, mucho volumen. Entonces, esto me permitía, comparar estas variables, me permitía ver a dónde me conviene, qué tipo de proceso me conviene armar. Entonces veíamos, cuando yo defino procesos de trabajo, tengo una cierta flexibilidad. ¿Para qué? Para hacer amplia variedad de productos en cantidades significativas, con alguna complejidad y con alguna divergencia en los pasos ejecutados. Y ahí me va a convenir organizar todos los recursos en torno al proceso, en lugar de a un determinado producto, ¿sí? Cuando hacía por lote, es quizás lo que podemos encontrar más comúnmente en una planta industrial, ¿no? Que por supuesto, depende del tipo de maquinaria que yo tenga, puedo hacer lotes pequeños o lotes grandes. ¿Cuál es el tema de la producción en lote? Que también creo que lo mencionaba en el video. Hay lo que llamamos tiempos muertos. ¿Qué sería el tiempo muerto? Imagínense que, digamos, gráficamente esto sería así. Yo tengo una máquina que tiene un determinado molde. Entonces, al iniciar la producción, tengo que colocar ese molde en la máquina y luego entrará una materia prima que se procesará en ese molde y la máquina irá sacando artículos en función de materia prima que coloqué, que pasó por un determinado molde y me permitió hacer un producto terminado. Yo puedo hacer distintos productos, pero cuando quiero hacer distintos productos tengo primero que hacer un lote. Por eso se llama producción por lote. Una vez que termine, tengo que parar la máquina, sacar esa moldería, limpiar la máquina, colocar el nuevo molde y empezar otra vez la producción. El tiempo en el que yo paro la máquina para limpiar, para cambiar el molde, no estoy fabricando. Entonces, entre este final y este inicio, lo que está acá se llaman tiempos muertos, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo que definir el proceso, tendré que ver eso. ¿Qué me conviene? Armar un proceso de trabajo donde yo pongo la materia prima y empiezo a fabricar y nunca paro, o digo, primero hago este producto, cambio el molde, ajusto un poco la máquina, empiezo con el otro, paro. Lo tendré que analizar, porque hacer un proceso de trabajo también implica una inversión en maquinaria, en mano de obra y demás. En el proceso en línea hay también, todo el proceso está ordenado por etapas, ¿sí? Es muy parecido al proceso de trabajo. Y el flujo continuo es la máxima estandarización que podemos encontrar, que la voy a utilizar cuando la forma de fabricar sea más sencilla, cuando no necesite mucha especialización de la mano de obra. Es simplemente prender una máquina, poner materia prima, dejar que el proceso corra y al final sale el producto terminado. ¿De qué entonces va a depender el sistema que yo elija para estructurar un proceso? De la calidad que tenga, primero de la cantidad de producción que necesite en función de una demanda, ¿sí? ¿Por qué voy a fabricar mucho o poco? Bueno, porque tuve primero una venta, una demanda.
Después, si hago un producto muy específico, quizás la maquinaria tiene que ser específica y la mano de obra que va a fabricar eso también tiene que ser específica. Si hago más sencillo, no necesito tanta complejidad. Ahora después empiezan a cruzarse las variables y empieza a aparecer algunas cuestiones que yo debiera considerar. ¿Qué pasa si supongamos que yo elijo como empresa vender distintas tecnologías? ¿Qué tendría que tener en cuanto a maquinaria? Si voy a, si voy a vender distinta tecnología, ¿no? Con productos que tienen distinta tecnología de producción. ¿Qué debiera tener en cuanto a máquinas? Variedad. Variedad de máquinas con distinta tecnología. ¿Eh? Y si tengo variedad de máquinas con distinta tecnología, ¿qué pasará con la mano de obra? Lo mismo, tener personal especializado, desde lo más bajo hasta lo más especializado, o tener una diferenciación entre un personal no tan capacitado y otro sí muy capacitado. Bien, está muy bien, Néstor. Distintas capacidades en la gente. O sea, no es el mismo operario que va a poder hacer todo. Entonces, ahí se empieza a complejizar la cosa, ¿sí? Entonces, en función de, ¿y esto quién lo necesita determinar? Por supuesto que la empresa, pero si yo tengo que asesorar a la empresa en cómo pensar y definir los procesos de fabricación, le tengo que poner estas cuestiones arriba de la mesa. Le tengo que decir, ¿qué es lo que usted va a fabricar o vos vas a fabricar? ¿Algo sencillo, con mucho volumen de producción o algo más bien con características particulares y entonces querés mezclar, querés hacer algo sencillo y algo complejo? Bueno, si querés hacer algo sencillo y algo complejo, vos tenés que tener máquinas sencillas y complejas y personas con ciertas capacidades mejores que otras. Si no, dedicate a hacer lo sencillo, ¿sí? O si no, dedicate a hacer solo lo complejo. Es una mezcla que ahora un poquito más adelante vamos a ver que yo tengo que considerar, ¿sí? Después, cuando vimos los procesos de servicio, creo que quedó claro que el cliente es el eje principal. De hecho, habíamos dicho de qué definía los procesos de servicio. La participación, la cantidad de veces que participaba un cliente y con la intensidad que participaba en cada una de esas veces. Bueno, entonces la participación del cliente siempre va a ser importante en los procesos, ¿ok? Y en los procesos de fabricación, yo también puedo tener participación del cliente. ¿Eh? ¿Por qué? A ver, ¿cómo se imaginan que sería la participación de un cliente en los procesos de fabricación? ¿Qué El se cliente, imagina? el cliente solicita un producto determinado y se lo solicita con detalle al que fabrica. Bien, bien. Entonces, el cliente no solo viene a comprar, el cliente viene a comprar y viene a comprar con determinadas características, ¿sí? Entonces, va a participar, obvio. Y ahí el grado de participación también es variable, porque puede participar simplemente diciéndole, mira, yo necesito una pieza, un auto, una determinada mercadería con esta y estas características, o puede inclusive participar del proceso. ¿Por qué participar del proceso? Y porque puede estar al pie de la máquina haciendo un control de calidad, depende lo que yo fabrique. Y depende quién sea el cliente, por supuesto. ¿Eh? Entonces, va a haber situaciones en las que yo como empresa voy a facilitar que eso pase. Y ahora les pregunto, ¿por qué yo como empresa propondría que los clientes participen? ¿Para qué me serviría a mí? para ajustar la producción. O para tener mayor venta. A ver, ¿por qué para tener mayor venta? Eh, Creo que el cliente participa en la fabricación porque va moldeando lo que es bueno o malo para él Uh -huh. y
digamos, qué sé yo, un producto que tenga dos franjas. El cliente viene y me dice, no, no lo quiero con dos franjas, lo quiero con una sola, porque con una sola lo vendo más. Ujú. Entonces, de alguna manera, ajusta, el que produce ajusta eso a la medida del cliente. Bien, y si yo puedo ajustar eso, que acá empezamos a relacionar lo que vimos antes, si yo tengo posibilidad de hacer los ajustes que el cliente me pide, ¿qué creen que, a ver, piénsenlo de los dos lados. Si yo tengo la tecnología y tengo las variables productivas que me facilitan que yo tome los cambios del cliente y los hago, ¿en qué me puedo beneficiar? Y el cliente que viene y opina y hace los ajustes que él necesita, ¿en qué se puede beneficiar? ¿Quién sale ganando en eso? Deberían, en lo ideal, deberían seguir ganando ambos. Pero bueno, Claro, a veces no ocurre. A veces es un bueno, costo. ok, puede que no, pero digamos, el objetivo es que salgan ganando los dos. Yo me aseguro, a ver, piénsenlo así, yo como fabricante, lo mejor que me puede pasar por un ratito, ahora vamos a ver por qué, es que tenga un cliente grande que yo le deje opinar y que me compre volúmenes grandes. Porque si yo le doy esa posibilidad, el cliente, acuérdense que hoy en día tengo que facilitar todo lo que pueda al cliente. Si el cliente encuentra un proveedor que le ajusta su producción a lo que él necesita, y va a estar siempre ahí. Entonces yo voy a fidelizar al cliente. El cliente, por otro lado, y me aseguro un proveedor que me hace productos de calidad y que me los hace más o menos a medida. Entonces, ganamos los dos. Entonces, yo como proveedor, lo que voy a tratar es no lo vamos a hacer con todos los clientes, por supuesto, que sería inviable, pero si yo tengo clientes importantes que me aseguran un determinado volumen, y ese volumen hace que la planta siempre esté funcionando, que yo maximice la producción. Acuérdense que acá empiezan temas de productividad, de eficiencia, ¿no? Yo prefiero tener la máquina siempre funcionando que la planta siempre funcionando que la planta parada. Tengo costos ocultos, tengo gastos fijos que cubrir, ¿verdad? Bueno, entonces es una buena estrategia darle participación. Para eso necesito hacerle visible el proceso al cliente. O sea, le tengo que mostrar cómo es mi proceso. Tengo que ser transparente, ¿sí? Ahora, hay ventajas y desventajas, ¿sí? La ventaja es que yo me enfoco en un cliente, puedo aumentar el valor neto para él y obviamente para mí. Y la clave es evaluar si las ventajas superan a las desventajas, ¿sí? Si las ventajas superan a las desventajas, vamos por ahí, no hay duda. ¿Mm? Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, no siempre esto es bueno. ¿Por qué? Porque una vez que yo hice ese vínculo con el cliente y el cliente ve que me puede tomar a mí como un referente y me ubica toda la producción a mí, ¿cómo le digo yo eventualmente cuando algo no esté funcionando? Che, mira, no, esto tenemos que dejar de usarlo. El riesgo es grande, el riesgo es que el cliente diga, ah, no, pero entonces yo ahora me volqué a vos. O sea, eh, es complejo. Entonces, la clave es tener un equilibrio, no que el cliente, no tener un solo cliente que me ocupa el 80% de la planta, porque si se me cae ese cliente, soné, y sí dar, digamos, ¿cuánto? Y cuánto es una estrategia de cada empresa, de cada dueño, si es así, de cada acuerdo que yo pueda hacer con el cliente, donde sea ganar, ganar. Entonces, la clave es que el proceso siempre sea ganar, ganar, como se dice, ¿no? Win-win. Ganas vos y gano yo. ¿Cuándo dejo de ganar yo? Y cuando yo ya te aseguré toda la producción a vos y en términos de rentabilidad, y ya no me está generando tanta ganancia y ahora cómo salgo de esta relación tóxica, digámoslo así, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Está bueno y es bueno hacerlo,
pero con ciertos límites, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el límite? Cada empresa lo tendrá que ver, ¿ok? Cada empresa lo tendrá que ver. Pero sí, como en términos de generación y de definición del proceso, es una buena estrategia darle visibilidad al cliente y darle oportunidad que participe el cliente en el proceso. Porque además, pensemos también que hay algo interesante que se va a ir generando. El cliente es el que, acuérdense, cuando yo soy exitoso, cuando el cliente me elige, prueba mi producto y me sigue eligiendo. Entonces, si yo tengo un cliente que me ayuda a decir, che, esto está bueno y esto no está bueno, esto sirve y esto no sirve, es como, mientras tenga otros clientes, me ayuda. Y yo muchas veces lo hago para eso. Hago una alianza con uno para que me diga, che, este producto, ¿cómo lo ves? ¿Funciona, no funciona? Entonces yo voy ajustando el mercado y tengo un piloto de prueba buenísimo. ¿Eh? Esperen, que se me... Ah, creo que acá teníamos... Acá tengo un videíto también para que veamos de justamente esto. ¿Por qué es interesante la participación? En las empresas, en un corte tradicional, que siempre han diseñado productos tratando de que tengan aceptación en el mercado. Hoy por hoy existen empresas que tratan de ajustar esos productos al cliente, tratando de tener en cuenta directamente lo que es la opinión del cliente en el diseño de ese producto. Debe ser la empresa la que tenga interés por generar esa relación con el cliente, pero que digamos que esto puede generar mayores relaciones de lealtad. Por lo tanto, el tratar de diseñar desde un inicio tanto lo que puede ser el producto o la generación de cualquier tipo de soporte de comunicación puede ser interesante a la hora de generar relaciones de mayor implicación por parte de los clientes con las marcas y las empresas. Los beneficios son diversos, es decir, podemos partir de una idea en donde consideramos como empresa o como organización que directamente sabemos qué es lo que quiere el cliente, lo cual no significa que pueda tener éxito, pero también podemos tratar de, más allá de lo acertado o desacertado que puede ser el producto, en tratar de implicarlo, ¿no? Fundamentalmente hablamos de implicación, hablamos de establecer una mayor relación de lealtad con la marca y que esa lealtad se traduzca en mayores cuotas de prescripción y recomendación a potenciales usuarios y consumidores. Digamos que el social media o las redes sociales ejercen una importante oportunidad a la hora de poder implicar mucho más a los clientes. Es decir, existen marcas como Doritos o como Apple que tratan de implicar a lo que puede ser a ese cliente potencial de cara a diseñar lo que puede ser el diseño de sus productos. Por lo tanto, no es tan complejo como podríamos pensar a priori, como podría ser hace algunos años, sino que en estos momentos, ya digo que es eso, el social media, el aprovechamiento de las redes sociales como una oportunidad puede contribuir perfectamente a que el cliente aporte valor en ese diseño de producto. Bueno, una mirada, ¿no?, interesante de por qué es importante. Otra cuestión que yo tengo que tener en cuenta es analizar la flexibilidad de los recursos. Y cuando yo hablo de la flexibilidad de los recursos, como estoy hablando en términos productivos, siempre lo voy a relacionar con la mano de obra y con el equipo. Entonces, como vimos antes, ¿no? Si yo tengo distintas tecnologías, debiera tener distinta mano de obra. Y si quiero trabajar con distintas tecnologías, tengo que pensar en distintos equipos, algunos más complejos que otros. Entonces, cuando yo vea la flexibilidad de los recursos, justamente voy a relacionar estas dos variables. Y si yo tengo diseñada una planta con distintas tecnologías, lo que voy a decir, supongamos que yo tengo una planta con distinta tecnología, ¿cuándo voy a decir que tengo flexibilidad en los recursos? O sea, tengo distintas tecnologías. Ahora, ¿cuándo voy a decir realmente tengo flexibilidad con esos recursos? Cuando la mano de obra está capacitada, profe. ¿Puede ser? Cuando la mano de obra esté capacitada en todas las máquinas. Porque, y fíjense
yo tengo distintas tecnologías, ¿no? Entonces supongamos que de la tecnología básica está completa, ¿sí? Está completa. Perdón, al revés. La tecnología básica está casi completa, ¿sí? Casi completa. Tengo posibilidades de fabricar más, pero me está sobrando espacio de máquina y por lo tanto mano de obra, pero de la que está más tecnificada, estoy al 100% de la capacidad que yo puedo generar. Pero me siguen llegando pedidos de productos que son más tecnológicos y no así de los más básicos, ¿sí? Me sobra espacio para los más básicos, pero los pedidos que me están llegando son de productos más sofisticados, más tecnológicos. Entonces, las máquinas sofisticadas no dan abasto, capaz, ¿sí? ¿Qué pasaría con la mano de obra? Supongamos que yo tengo la posibilidad de poner una nueva máquina, ¿no? Digo, bueno, alquilo una máquina, le alquilo a la competencia una de las máquinas de esta, porque la competencia no tiene pedidos. Entonces me traigo una nueva máquina tecnológica. Ahora, la mano de obra no la tengo toda capacitada. Entonces voy a buscar a los operarios que en lo básico me estarían sobrando, porque no tienen tantos pedidos, y cuando los quiero llevar a la máquina más específica, me miran y me dicen, pero yo no sé operar esta máquina. Entonces, no puedo fabricar. Entonces, ahí no tengo flexibilidad de la mano de obra. ¿Sí? Entonces, ¿de qué me sirve a mí seguir tomando pedidos si no los puedo fabricar? ¿Puedo conseguir una máquina? Sí. ¿Puedo rápidamente capacitar a la mano de obra para que vaya a trabajar en esa máquina? No. Entonces, no tengo flexibilidad de los recursos. Y al revés me puede pasar lo mismo, ¿no? Tener los equipos, pero no tener la mano de obra. Entonces es lo mismo que no tenga nada. Tengo disponibilidad de equipos, pero no tengo gente capacitada para hacer una o la otra tecnología. Entonces, ¿cuándo yo voy a decir que tengo flexibilidad en los recursos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuándo yo voy a poder decir tengo flexibilidad de los recursos en términos de los distintos sistemas de producción que yo puedo utilizar? Por ejemplo, en mi trabajo se toma la flexibilidad justamente en cuanto a los recursos, en cuanto a la capacidad de respuesta. Si no hay capacidad de respuesta inmediata, hay poca flexibilidad. Pero ¿qué sería la capacidad de respuesta? ¿A qué le llaman la capacidad de respuesta? Por ejemplo, llegan productos determinados que necesitan una determinada manera de descargarlo, de almacenarlo, Uh-huh. y en determinado momento no hay equipo necesario para almacenarlo en determinada altura. Okay. Entonces ahí no somos flexibles, no podemos almacenarlo como corresponde, hay que Perfecto. dejarlo en suspenso en un costado del depósito para poder conseguir el equipo necesario, alquilarlo o comprarlo. Bien. Perfecto. Bien. Ese sería un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que no está puesto acá así, pero me puede pasar. Yo no necesito para almacenar o para administrar la logística un cierto equipo que me ayude, qué sé yo, un autoelevador específico, lo que sea. Y no tengo, o tengo, pero están a full trabajando y hay una sobreproducción, pero no tengo equipo. Eso es lo peor que le puede pasar a una empresa, ¿no? Lo pudo fabricar porque tiene máquina, tiene mano de obra calificada, pero no puede administrar la logística. Eso le pasa a muchas empresas que tienen que terminar saliendo. Eso lo vamos a ver más hacia el final del cuatrimestre cuando veamos la administración de la logística, ¿no? Cómo armo procesos logísticos, donde quizás tengo que tercerizar un depósito porque mi depósito ya no da abasto. No tengo, o sea, fabrico, ¿eh? Pero como no puedo luego estoquearlo y luego despacharlo, me pierdo venta, ¿no? Porque, a ver, si yo no tengo un lugar para almacenar la producción, ¿qué es una locura? ¿Dónde voy a poner? Lo fabrico, ¿y dónde lo pongo?
eso después tiene ineficiencias, porque lo empiezo a poner ¿a dónde? Donde tengo lugar. Eso es lo peor que puedo hacer a la hora de administrar un almacén. Ya vamos a ver cómo se administra un almacén. También hay un procedimiento para administrar un almacén. Si yo empiezo a poner productos terminados, desparramados en los lugares que tengo, cuando tengo que ir a buscarlo, me vuelvo loco. Entonces, lo que debería tardar, no sé, un picking, ¿no? Que es el armado del pedido, no sé, 1 hora, termino gastando 5 horas, porque la gente está buscando por todos lados donde están los productos terminados. Bueno, eso es un problema derivado de no tener, de ser inflexible con la posibilidad de combinar recursos. Pude fabricar, tengo la tecnología, tengo la mano de obra, no tengo espacio de depósito. Entonces alguien se equivocó. Alguien se equivocó, diseñó mal una planta. En esto de armar el proceso, diseñamos mal el almacén. Es Porque el el almacén, famoso problema de piso. exacto, el almacén tendría que tener una lógica con la producción. Si yo tengo la posibilidad de, como se dice, full capacity, ¿no? La fábrica al 100%, ¿cuántos productos fabrico por día? Tantos. ¿Cuál es mi máxima capacidad de almacenaje? Porque si no, ¿dónde empiezo a poner el producto terminado? Supongamos que tengo una caída de ventas. Muchas industrias, a mí me tocó trabajar, por ejemplo, en la industria del vidrio. Los hornos que fabrican vidrio trabajan a 1000 grados de temperatura. El horno, para pararse, hay que enfriarlo y tarda 15 días en enfriarse, porque si no, se raja y se rompe y sale millones de dólares arreglar un horno. Entonces, si yo me equivoqué con la producción, o sea, desde el momento que yo decidí empezar a fabricar esta botella o este frasco o este vaso, no puedo parar. Hago por lotes y no puedo parar hasta que no termine y empiece, y ahí diga, enfrío el horno, 15 días parado. Entonces, si yo me equivoqué en la demanda, voy a empezar a fabricar un montón de producto y como no se vende, el almacén no se desagota. La lógica es, fabrico, lo mando al almacén, pero como vendo, desagoto el almacén. Si yo mando, pero no desagoto con la venta, llega un momento que no tengo espacio para almacenar. Esos son todos problemas de la logística, de todo lo que tiene que ver la administración de la cadena de valor, supply chain management, como quizás lo escucharon hablar alguna vez. Eso empieza desde cómo planifico la venta. Yo planifico la venta, en función de cómo planifico la venta, planifico la planta, planifico el almacén, planifico la distribución. Todo es un procedimiento, uno al ladito del otro. Por eso hablamos de procesos integrados de negocio. ¿Sí? Entonces, volviendo acá a lo nuestro, para no dispersarnos tanto. Flexibilidad de los recursos implica esto, que como yo manejo varios recursos en un proceso de producción, tengo que poder entrar y salir de cada uno de estos recursos. Si no puedo, tengo que pensar distintas maneras de administrarlo. No puedo salir a querer hacer cualquier cosa. Si yo tengo flexibilidad, puedo adaptar a tomar un producto, salir de ese producto, entrar a otro producto. Si no, no. Eso implica que tendré que tener una empresa que vende un determinado producto. No puedo ir agregando productos si no tengo máquinas para hacer esos distintos productos y mano de obra calificada para manejar esas máquinas. Y todo esto, ¿cómo lo acomodo? ¿Cómo acomodo esta flexibilidad de los recursos con la intensidad del capital? ¿Sí? Porque ¿qué es la intensidad del capital? La posibilidad que tengo yo de invertir para poder tener distintas máquinas o capacitar distintas personas. Esa mezcla de maquinaria y habilidades humanas tienen un costo. Cuanto más alto sea la tecnificación y la calidad de la mano de obra, el costo es más alto. Por lo tanto, la intensidad del capital que yo necesito para sostener eso es más alta. ¿Sí? También, obviamente, yo puedo ir a automatizar. Si yo voy a procesos automáticos de fabricación, necesito menos mano de obra. Pero también la automatización es cara.
Y la automatización muchas veces, si voy a automatizar, plantea la disyuntiva, ¿qué hago con la gente? ¿Mm? Entonces, otra cuestión que yo tengo que tener en cuenta. Bien, esto es lo que nos quedaba ver, gracias a la compañera que me hizo acordar. Y todo lo que estuvimos viendo en esta clase está en el capítulo 4 y 5 del libro de Kajersky, Administración de Operaciones, Procesos y Cadenas de Suministro. ¿Ok? Con esto terminamos lo que habíamos empezado la clase anterior. Profe, disculpe, le quería Sí. consultar, porque Sí. había subido en el Classroom una parte que decía clase número 2 y había un Power que se llama igual que este, pero tiene distinto contenido. Administración de los recursos. De los procesos de negocio. Sí, pero ahí estaba toda la metodología. Ah, listo. ¿Está bien? Porque ese no lo vimos. Ujú. Pues, ¿y no le subí este? Este sí, pero también el otro y el otro no lo vimos, que aparece como clase número 2. Este aparece como clase 3 y Ok. bueno, Este eso. análisis de proceso, ¿no? Por eso, el otro es, ¿y no lo vimos eso? ¿No lo vimos en la No, clase anterior? no. Porque la clase anterior fue el aniversario de los 50 años y no tuvimos. Ok. Bueno, ok. Quizás estaba pensado para ver los dos y como no, o uno y después el otro, y como no tuvimos la clase, ok. Puede ser. Bueno, me lo anoto. Eso igual lo podemos ver más rápido porque también es como medio introductorio. Entonces, lo metodológico. Ahí esa clase habla todo de metodología y cómo yo me armo el proceso para analizar procesos. Bueno, me anoté para ver la clase que viene si lo podemos hacer más rápido, para que por lo menos lo tengan. Ok, metodología, clase 2. Bien. Bueno, les propongo ahora que hagamos 10 minutitos de break y ahora en el break voy a pensar, si no vemos primero eso antes de lo que teníamos previsto de los procesos, de la calidad en los procesos, porque me parece que si no es como que vamos a ver invertido. Se puede ver, pero me parece que tiene más lógica, si no habíamos visto el otro, ver eso de metodología. Ahora déjenme que lo piense un poquito. Si lo quiere sacar, mejor, profe. No lo podemos sacar. No lo podemos sacar. Bueno, nos vemos en y 20 nos volvemos a encontrar por aquí. Ahora déjenme que le dé una vueltita. Ya venía embalado con este tema, por eso, pero lo más lógico es que retrocedamos a ver el otro. Déjenme que piense un poquito. Bueno. Perfecto, profe. Dale, profe.